producción y hacer los seguimientos de los ingresos. El asambleísta Salvador Quispe interviene. Hoy aquí nos estamos lamentando en relación a que no queremos que se pase los contratos de prestación de servicios a la modalidad de los contratos de participación. Por un lado, uno se pregunta, ¿y por qué quieren cuidar a diestra y siniestra los contratos de prestación de servicios firmados en los tiempos de la supuesta revolución? ¿Qué cuidan? ¿Por qué tienen miedo? ¿Acaso las coimas de los contratos de prestación de servicios es lo que les obliga a cuidar y no permitir esos cambios de los modelos de contratos? ¿Será que acaso cuando se firman los nuevos contratos de participación ya se queden atrás esos compromisos? Eso es lo que se pregunta el pueblo ecuatoriano. Para el pueblo, ¿cuál de las modalidades es buena? El de prestación de servicios, que como aquí ya se ha dicho y lo hemos dicho hasta el cansancio una y otra vez, contratos con sobreprecios en la producción de un barril de petróleo. No olvidemos que en los últimos años de la existencia de Petroamazonas, a Petroamazonas se le pagaba menos de $18 por producir un barril de petróleo. ¿Y por qué a Petrooriental en los mismos días le pagaban $42 para que nos den sacando el mismo barril de petróleo? Más de $20 de sobreprecio a través de esos contratos de prestación de servicios. ¿A dónde fue a parar ese dinero? ¿A dónde fue a parar ese dinero? ¿Acaso ese dinero está en el extranjero? ¿Acaso por eso un bloque legislativo de esta Asamblea Nacional se abstuvo de votar por el archivo de la llamada Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, o más llamada como Ley Tributaria, que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley el 29 de noviembre del año pasado? Allá están esos recursos de esos sobreprecios de los contratos de prestación de servicios firmados en los tiempos de la revolución. Y ahora pretenden cambiar esos contratos a la nueva modalidad de los contratos de participación. ¿Será para mejorar los ingresos petroleros para el Ecuador o serán los nuevos olfatos de quienes hacen negocios en Carondelet hoy día, que quieren sus propios contratos petroleros para llenarse los bolsillos de los actuales inquilinos de Carondelet? ¿Acaso esto es una pelea entre los coimadores petroleros? Y aquí nos tienen a los asambleístas discutiendo disque cuál es el mejor o la mejor modalidad de los contratos petroleros. Aquí hemos escuchado rasgarse las vestiduras diciendo hay que prohibir que se migren los contratos de prestación de servicios a contratos de la modalidad de participación, con el argumento disque que ya se quedó archivado el decreto 095 firmado por este gobierno. Tenemos que recordarle, colegas asambleístas, porque el pueblo ecuatoriano sí sabe. No es verdad que el presidente de la República derogó el decreto 095 por respeto a la movilización y a las organizaciones indígenas. Tenemos que decir, aunque duela, ese fue otro engaño del presidente Guillermo Lasso a la movilización del pueblo ecuatoriano y a las organizaciones indígenas y sociales y al pueblo ecuatoriano, porque ese decreto 095 ya estaba en desuso al momento de la supuesta derogatoria disque para conseguir la paz en el marco de la movilización.
¿Acaso no pasó ese decreto 095 a la historia al momento en que entró en vigencia la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal? Revisemos pues el título 10 de esa ley, que gracias a la abstención del bloque de UNES entró en vigencia el 29 de noviembre del año pasado. Esa ley, en el título 10, artículo 131, está permitiendo ya la firma de los contratos de participación, que vienen aquí ahora a estas alturas del tiempo a decir que no hay que permitir que se migren los contratos de prestación de servicios a contratos de participación, cuando fueron ustedes mismos los que con su abstención permitieron que se apruebe ya para que se pase y se firme los contratos de participación establecidos en el artículo 131 de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Basta de engaños al pueblo ecuatoriano, basta de discursos engañosos. Aquí hay que decir la verdad, y no solo que permitieron para que se firmen los contratos de participación, sino que además terminaron, por ejemplo, con el artículo 5 de la Ley de Hidrocarburos, que estuvo vigente hasta antes de la publicación por el Ministerio de la Ley de esta mal llamada ley tributaria, que mandaba el artículo 5 a que el crudo que se explota en el Ecuador se oriente para la refinación aquí mismo y no para vender como crudo. Eso ordenaba el artículo 5 de la Ley de Hidrocarburos. Ningún gobierno cumplió con ese mandato del artículo 5 de la Ley de Hidrocarburos, porque la mayor parte del petróleo, del crudo, se sigue exportando hasta el día de hoy. Claro, ahora ya amparados en la ley tributaria. Gracias a esa inobservancia a la ley, el Ecuador sigue importando el 88% del gas, el 60% de las gasolinas, el 75% del diésel. Seguimos importando cuando aquí lo que debían haber hecho todos los gobiernos de turno es, en respeto al artículo 5 de la Ley de Hidrocarburos, debían haber impulsado la refinación del crudo para producir los combustibles que necesitamos en el Ecuador. Pero no lo hicieron, pues. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Acaso porque los ecuatorianos somos incapaces? ¿O porque importar combustibles fue el más grande negocio de todos los gobiernos de turno y por eso inobservaron y no permitieron el desarrollo de la industria petrolera ecuatoriana y le han jodido al Ecuador todos los gobiernos, los de derecha y los de izquierda? Y hoy, con esta mal llamada ley tributaria, terminaron con ese mandato legal de que el producto, el crudo ecuatoriano, debe ser refinado para el consumo nacional. Y gracias a estas leyes seguimos vendiendo el crudo y seguimos en el marco del precio que nos ofrece el mercado. Gracias a Dios, en estos días, el barril de petróleo en alrededor de $80. ¿Qué pasará mañana cuando el precio del barril caiga, como cayó por allá en el año 2014-2015, a menos de $20? Y se pagaba a las contratistas por prestación de servicios, se pagaba hasta $42 por cada barril que nos daban sacando, y ese mismo barril vendíamos en menos de $20. Y a eso le llaman una linda y buena política petrolera. Entonces, no, señores, nosotros como Pachacuti estamos de acuerdo en el sentido que esta Asamblea Nacional, a través de las comisiones pertinentes, se haga una investigación profunda sobre estos hechos. Y ahí estamos de acuerdo, colega asambleísta Fernando Villavicencio, que se haga una investigación profunda. Y basta de estos discursos que dicen que no queremos que nos quiten los contratos de prestación,
que no queremos que se vaya a los contratos de migración y los otros, en cambio, que sí queremos que se vaya a los contratos de participación. ¿Para qué? ¿Se están desquitando las coimas? ¿Eso es lo que están haciendo? Los gobiernos que gobernaron la década pasada se están peleando con el actual gobierno. No, señores. Pueblo ecuatoriano, abramos los ojos. Vamos a una nueva ley de hidrocarburos, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano. Vamos a una nueva ley de hidrocarburos que permita una verdadera política, aunque ya en la recta final. Porque como todos sabemos, ya nos queda menos o alrededor de 1.000 millones de barriles de petróleo. Si se sacan alrededor de 200 millones de barriles anuales, nos estaría quedando ya apenas unos 5 añitos para explotar petróleo. Parece que esos 5 añitos aquí están tratando de desquitarse las coimas ya en la recta final. Aún así, sería bueno dictar una nueva ley de hidrocarburos para aprovechar de la mejor manera, no para los que gobernaron ayer, ni para los que están gobernando hoy, sino para el pueblo ecuatoriano. Y a eso apoyamos, y por eso que la comisión investigue a profundidad para saber quién es quién. Y que no nos vengan aquí con el cuento de que somos de las manos limpias y los corazones ardientes. Y hoy día, en cambio, dicen que hay que hacer la comisión anticorrupción. Los mismos corruptos diciéndonos hoy día que hay que luchar en contra de la corrupción. Ha concluido su tiempo, señora asambleísta. Gracias.